Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Bienvenido a la casa del Señor. Sí, veo poco ánimo. Estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento. Vamos a darle la bienvenida a Débora, la hija del pastor Pedro y Dorle, y a su nieta, que aquí está, pequeñita, que está aquí delante. Vamos a tener una pequeña oración. Amante Dios Todopoderoso, Señor, quiero darte la gracia, Padre, por permitirnos estar reunidos aquí, Señor, como cada domingo, para agradar y glorificar tu nombre, Señor. Tome el dominio y control del culto, de lo que se vaya a hacer aquí, Señor. No permita que nos vayamos como entramos, Señor, sino que nos vayamos llenos de tu presencia y de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a dar la bienvenida también a las personas que nos ven por YouTube, que no se me queden atrás. Vamos a tener una lectura, les invito a abrir su Biblia y será en el capítulo 24 de los Salmos, del 1 al 10. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto los habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo Él de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor, Dios su Salvador le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas que van a entrar en el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Ese Señor Todopoderoso, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Vamos a tener las alabanzas que será dirigida ahora por Alicia. Les invito a ponerse de pie, de rodillas. Yo quería comenzar con una lectura antes de alabar al Rey de Reyes, como estaba diciendo Jessica. Quería leer el Salmo 150, que es un salmo que habla muchísimo de la alabanza. Cada cierto tiempo me gusta leer este salmo antes de comenzar la alabanza. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabad a Dios en su santuario, alabadlo en su poderoso firmamento. Alabadlo por sus proezas, alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo con sonido de trompeta, alabadlo con el arpa y la lira. Alabadlo con panderos y danzas, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadlo con címbalos sonoros y resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Y sabemos que en la época de la Navidad celebramos que la luz de Dios vino a este mundo en forma de un niño pequeño que creció y murió por nuestros pecados. Y de eso es de lo que habla la primera alabanza que vamos a estar cantando en esta tarde. Déjala brillar, la luz.
frase que me gusta muchísimo de un escritor que es muy conocido, C.S. Lewis, es su nombre, seguramente la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos. Y la frase dice lo siguiente: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo. Porque lo cierto es que es eso, literalmente, que Jesús es más grande que todo eso. Y nada, que Él nació en esta o quizás en otra fecha, porque eso es un dilema histórico, pero lo celebramos en este momento y celebramos realmente que nació nuestro Salvador en esta época. Llegó el frío del invierno, lluvia de luces ha caído, llenando las calles de color.
yo los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando tribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién yo voy. Con su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, yo los entregaré por el gozo de Dios. Les invito a abrir su Biblia en Efesios, capítulo 1, del 9 al 23. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que lo trajo la salvación y le creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, de poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena de todo por completo. Amén. Lo dejo con nuestro pastor Josué, que va a traer la prédica y lleva por tema: el plan de Dios es para su iglesia. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Fin de semana intenso, ¿verdad? Creo que se me ve en la cara y lo estoy viendo ahora en la cara de muchos de ustedes. Hemos tenido como iglesia un fin de semana con mucha actividad y gloria a Dios por ello. Ha sido un fin de semana movido, cansado, pero de bendición. Y en el que el cuerpo de Cristo, su iglesia, se ha movido. Y vaya que sí se ha movido. Voy a hablar un poco de eso en esta tarde. Pretendo hablar de eso en esta tarde. El plan de Dios para su iglesia.
Es como lo he titulado esta predicación en esta tarde. La verdad es que no tenía nada claro, casi nunca tengo claro cómo titular las predicaciones, porque eso es algo que para mí es nuevo en esta iglesia, lo de poner título a las predicaciones. Y cada vez que me pide Vicente que le dé un título, a veces es como que no sé qué título darle. Y me pareció el más propicio y el más apropiado por todo lo que ha pasado este fin de semana, y lo que ha pasado en los últimos meses y lo que sigue pasando y seguirá pasando. Leemos los dos primeros versículos, Liz, el 9 y el 10. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él el que hable y no yo. Sí, Padre, gracias por cómo eres, Señor. Gracias por tu persona, Señor. Gracias por cómo eres con nosotros, Señor, por lo bueno, misericordioso que eres para con nosotros. Gracias por todas las oportunidades que nos das de ser bendecidos y de bendecir a otros, Señor. Gracias porque nos hiciste un día hijos tuyos a los que hemos creído en ti y te hemos aceptado como Salvador. Y podemos llamarnos tus hijos, ser parte de tu familia. Y como parte de tu familia, servirte y llevar tu plan en este mundo a cabo, Señor. Gracias por el inmenso privilegio y la inmensa responsabilidad que eso conlleva. Y gracias porque nos elegiste a nosotros, siendo absolutamente inmerecedores de tal honor, Señor. Habla tú por medio de mí en esta tarde y que tu palabra llegue a los corazones de cada una de las personas que están aquí escuchando y los que nos están escuchando en YouTube. Cambia corazones, perfecciónanos, purifícanos y haz tu plan en nosotros, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. La semana pasada, hace 2 semanas, cuando me tocó predicar del texto anterior, los primeros 8 versículos de este capítulo 1 de Efesios, hablábamos de las bendiciones espirituales que el Señor había derramado sobre nosotros. Y en este punto Pablo se enfrenta a su verdadero tema, de veras con su tema. Dice, como lo traduce la versión Reina Valera 60, no sé si es esta. En versión internacional, sí. Dice la Reina Valera 60 que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. El Nuevo Testamento usa la palabra misterio en un sentido especial. No es que sea algo misterioso en el sentido de que sea oculto, oscuro o difícil de entender, sino más bien es algo que se va revelando, que se ha mantenido secreto durante mucho tiempo y ahora se ha revelado y se va revelando a medida que pasa el tiempo y a medida que el Señor va desplegando su plan de salvación para la humanidad. Y con Jesús se ha revelado por completo. Se sigue revelando cada día más a medida que entendemos mejor su palabra, aunque sigue siendo incomprensible para los que no han sido iniciados en su significado. Esta semana me veía hablando con un amigo sobre cosas de iglesia. Esta persona está empezando a venir aquí a la iglesia y de repente ves a Josué, ese niño de iglesia, criado en iglesia, hablando de cosas de iglesia con una persona que no se ha criado en una iglesia. Y le decía, no, esta persona que se bautizó, perdona Josué, ¿qué es bautismo? ¿Qué es eso de bautizado? Tuve que explicar qué era bautizarse. Intenta explicarle eso a alguien que no ha pisado nunca una iglesia evangélica, con toda tu cultura evangélica. Tienes que deconstruir todo lo que has aprendido y centrarte en lo básico. Y así con muchas cosas. Diácono, ¿qué es un diácono? ¿Qué es un diácono? Tienes que explicarlo de forma sencilla. Que no sea un misterio, que no sea algo oculto, que no sea algo misterioso, sino que sea algo claro, transparente, porque eso es lo que quiere Dios que hagamos en esta tierra, que transmitamos su verdad de forma clara. Tenemos un ejemplo. Supongamos que llevamos a uno que no sabe absolutamente nada del cristianismo a un culto de oración o a un culto de comunión. Para esa persona todo será un completo misterio si antes no le hemos explicado qué hacemos ahí. No se enteraría de lo más mínimo de lo que está presenciando ni de lo que está pasando en ese lugar. Pero para el que conoce la historia y el significado de la última cena, o lo que significa orar, todo el culto tiene un significado. Está totalmente claro.
No hay nada de misterio ahí. Así que en el sentido del Nuevo Testamento, un misterio es algo que está oculto solo para los no creyentes, solo para los que todavía no conocen al Señor, pero está claro, está diáfano, está transparente para los que hemos conocido al Señor. ¿Cuál era para Pablo el misterio de la voluntad de Dios? Esta frase tan maravillosa que vemos en este primer versículo. Que el Evangelio era también para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles hoy en día? Especialmente seríamos nosotros también, pero si lo traspolamos a nuestro tiempo son los no creyentes, los que no han recibido, los que no han conocido el Evangelio. Dios ha revelado en Jesús que su amor y cuidado, su gracia y su misericordia no son solamente para los judíos en su época o para nosotros, los creyentes, los de la iglesia, sino para todo el mundo, para todo el mundo. Y en este punto Pablo presenta en una sola frase todo su gran pensamiento, toda su teología. Hasta ese punto los hombres estaban viviendo en un mundo dividido. Había una gran división entre la naturaleza animal, la naturaleza humana, entre judíos, gentiles, griegos, bárbaros, era nosotros y ellos. Por todo el mundo había tensión y lucha. Tampoco ha cambiado mucho el mundo, desgraciadamente. Pero Jesús de repente vino al mundo. Eso que estamos celebrando en este tiempo, la Navidad. Jesús vino al mundo y vino al mundo para borrar las divisiones. Ese era para Pablo el secreto más maravilloso de Dios. Era el propósito de Dios que todos los cabos y los elementos que están en guerra en este mundo fueran por fin unidos en Jesucristo. Que todos, seamos quienes seamos, vengamos de donde vengamos, tengamos el pasado que tengamos, hayamos vivido lo que hayamos vivido y vivamos lo que vivamos, podamos venir a este lugar, a este local de calle Adolfo Suárez 9 y nos podamos unir, por fin, en uno, que es Jesucristo. Y aquí tenemos un pensamiento tremendo, piénsalo. Pablo dice que toda la historia ha sido el desarrollo de este proceso. Toda la historia de la humanidad ha sido el desarrollo de este proceso para que tú hoy y yo estemos aquí y podamos intentar hacer eso. Dice que a través de todas las edades de la humanidad ha habido una ordenación y una administración de las cosas para que en este día se produjera la unidad. La palabra que usa Pablo para esta preparación es oikonomía, en griego, que dice literalmente, significa la administración de la casa. El oikonomos era el mayordomo que estaba a cargo de los asuntos de la familia, que estaba a cargo de que los asuntos de la familia fueran bien. Y los cristianos estamos convencidos de que la historia es el desarrollo de la voluntad de Dios. Toda la historia de la humanidad es el desarrollo del plan maravilloso y maestro divino de nuestro Dios para salvarnos. Eso no es ni mucho menos lo que piensan los historiadores o los filósofos seculares, para nada. Un escritor británico, Oscar Wilde, escritor y dramaturgo, que es norteamericano, creo, acabo de decir que es irlandés, decía así: le dan a sus hijos el calendario criminal de Europa y a eso lo llaman historia. Estaba hablando de la locura que eran las guerras y crímenes que había cometido la humanidad a lo largo de su historia. Otro profesor de la Universidad de Cambridge, G.N. Clark, dijo una vez: no hay ningún secreto ni ningún plan para que pueda descubrir en la historia. No creo que ninguna consumación futura pueda dar sentido a todas las irracionalidades de las eras precedentes. Aunque se pudieran explicar, no me la podrían justificar jamás. Esta persona no entendía que hubiera un plan maestro que justificara toda la injusticia, todo el dolor, todo el sufrimiento que ha habido en la historia de la humanidad. Y otra persona, André Morois, va más allá y dice: el universo es indiferente. ¿Quién lo creó? ¿Por qué estamos aquí? No tengo ni la más remota idea y estoy convencido de que nadie tiene la más mínima idea. ¿Por qué les cuento todas estas frases? Porque el mundo hoy en día piensa así. El mundo ha perdido completamente la fe. El mundo ha perdido completamente la esperanza. Y no les faltan motivos para ello. Porque la historia no te da motivos para la esperanza. La historia de la humanidad no te da motivos para creer en el ser humano. Así que resulta que estamos viviendo en una época en la que se ha perdido la fe en que el mundo tenga algún sentido. Pero los cristianos creemos y estamos completamente convencidos de que en este mundo se está desarrollando el propósito divino de Dios.
Y Pablo está convencido de que ese propósito es que un día todas las cosas y todas las personas formarán una familia, un cuerpo de Cristo, lo que él llama iglesia. Ese es el propósito de Dios, que todos los seres humanos al final de la historia se reúnan, todos los que hayan creído en él, y formen una familia que es iglesia. Según Pablo, ese misterio se empezó a intuir desde el momento en que Jesucristo pisó este mundo por primera vez. Como digo, estamos celebrando ese evento en estos días de Navidad, el evento que la sociedad actual está celebrando y no tiene ni idea de lo que está celebrando. La gran mayoría no sabe ni qué está celebrando, pero está bien, porque se divierten, porque lo pasan bien, porque es divertido y porque es familiar, es agradable, es bueno. Y ahora la gran tarea de la iglesia consiste en desarrollar el propósito de la unidad que Dios nos ha revelado en Jesucristo. Seguimos leyendo los versículos del 11 al 14. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Sigue, hasta el 14, porfa. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Aquí Pablo nos da el primer ejemplo de esa unidad que trajo Cristo, esa unidad que trajo Jesús cuando vino a este mundo. Cuando habla de nosotros, quiere decir su propia nación, los judíos. Cuando habla de ustedes, quiere decir los gentiles a los que se dirige. Y cuando en la última frase habla de nosotros, está pensando en la unión de judíos y gentiles y está pensando en la iglesia de Cristo. Está pensando en nosotros hoy en día. En primer lugar, Pablo habla a los judíos. A ellos también se les había asignado una porción en el plan de Dios. A lo largo de su historia, los judíos habían esperado y anhelado el Mesías. Y no es un jugador de la selección argentina, es otro Mesías el que estaban esperando. Su porción en el que las cosas fue el ser la nación de la que habría de venir el Evangelio de Dios. El gran economista Adam Smith sostenía que todo el propósito de la vida se basaba en lo que él llamaba el reparto del trabajo. Quería decir que la vida solo puede proseguir cuando cada persona tiene un trabajo y lo cumple, tiene una labor y la cumple. Y cuando los resultados de todos esos trabajos se relacionan y funcionan en común. Imagínate, el zapatero hace zapatos, el panadero hace pan, el sastre hace ropa. Cada uno tiene su propio trabajo, su propia función, y cada uno se dedica a lo suyo. Y cuando cada uno cumple su trabajo eficazmente y se une todo, se produce una situación de bienestar en la comunidad. Algo así quiere decir Pablo con la unidad de la iglesia y del cuerpo de Cristo, del que voy a hablar más adelante. Lo que es verdad en las personas también lo es en las naciones. Cada nación tiene su parte en el orden de Dios. Los griegos enseñaron lo que es la belleza del pensamiento y de la forma. Los romanos enseñaron la ley, la ciencia del gobierno y de la administración. Los judíos enseñaron la religión, lo que era tener una relación con Dios. Los judíos fueron escogidos como el pueblo escogido, preparado especialmente para que ellos vieran por primera vez o esperaran por primera vez el Mesías que Dios iba a mandar. Eso no quiere decir que Dios no preparara también a otros pueblos, a otras naciones. Dios había estado preparando a lo largo de la historia a personas y a naciones en todo el mundo para que sus mentes estuvieran dispuestas para recibir el mensaje del Evangelio de Jesús cuando les llegara. Pero el gran privilegio de la nación judía fue que fueron los primeros en recibir esa revelación de Dios y en esperar la venida del Hijo de Dios. Y a continuación Pablo se vuelve hacia los gentiles y ve dos etapas en su desarrollo. La primera es que reciben la palabra. Recibieron la palabra. Los predicadores cristianos, los predicadores de su época, judíos, les trajeron el mensaje. Esa palabra era dos cosas. Primero, era la palabra de verdad. Les trajo verdad acerca de Dios y acerca del mundo en que vivían y acerca de sí mismos. Y segundo, era una buena noticia. Eso que decimos mucho los cristianos, las buenas noticias. Las buenas noticias no es otra cosa que el mensaje de amor y de gracia de Dios.
Las buenas noticias es que Jesús vino a este mundo, nació, se hizo hombre y murió en la cruz para que tú y yo podamos justificar nuestros pecados, podamos lavar nuestros pecados, reconocerle como Salvador y salvarnos. Esas son las buenas noticias. Otra cosa que dice Pablo es que fueron sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra tan rara, sellados por el Espíritu Santo. En el mundo antiguo y en el nuestro también, cuando se enviaba un saco, un cajón o un paquete, se lacraba con un sello para indicar de dónde procedía y a quién pertenecía. Y esto es importante, ¿a quién pertenecía? El Espíritu Santo es el sello que muestra que una persona pertenece a Dios. El Espíritu Santo al mismo tiempo nos muestra la voluntad de Dios y nos capacita para cumplirla. Y esto es maravilloso, porque si fuera a depender de nosotros mismos para cumplir la voluntad de Dios, amigos, sería imposible. Pero el Espíritu Santo nos capacita para cumplirla. Y aquí Pablo dice una verdad acerca del Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo, como dice la versión también, Reina Valera 60, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La palabra griega de la que se deriva la española es arrabón. Y el arrabón es una característica regular en el mundo griego de los negocios. En el mundo de los negocios, en la cultura griega, era una parte del precio de la compra o del contrato que se pagaba por anticipadamente, como garantía de que la operación se iba a hacer. Era en firme, era una promesa. Se han conservado muchos documentos comerciales en la historia griegos en los que aparece la palabra esta. Una mujer vende una vaca y recibe una cantidad de dinero como arrabón, como sello. Lo que Pablo está diciendo es que la experiencia del Espíritu Santo que tenemos en este mundo es solo, y escúchenme bien, es solo un pequeño adelanto de la bendición que recibiremos en el cielo. Toda la experiencia espiritual, toda la cercanía espiritual, toda la relación espiritual que puedas experimentar con tu relación con Cristo en este mundo es solo un anticipo, algo mínimo de lo que vas a recibir, de lo que vas a experimentar cuando estés en el cielo, en su presencia con Él. Eso es una promesa que el Señor nos da en estos versículos. La experiencia más elevada de paz y gozo cristiano que se puede disfrutar en este mundo no son más que leves primicias o adelantos del gozo y de la paz en el que entraremos un día. Y es como si Dios nos hubiera dado lo bastante para abrirnos el apetito y querer más, y suficiente para asegurarnos que algún día nos lo dará todo. Y esto es maravilloso. Nos da lo suficiente como para querer más, no más, y nos da lo suficiente como para tener garantía de que tenemos un Dios fiel y que va a cumplir su promesa. Leemos los versículos 15 y 16. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Sí. Mira, la parte sumamente importante, el segundo gran paso del pensamiento de Pablo está al final de este pasaje. Pero hay ciertas cosas que debemos notar en los versículos anteriores. Voy a intentar explicarlo bien. Aquí se nos presenta un perfecto resumen de las características que debe tener la verdadera iglesia. Pablo ha oído de la fe en Jesucristo, de los destinatarios de esta carta, del amor que tienen a todas las personas que están consagradas a Dios, de todos los santos. Las dos cosas que las caracterizan son fe y lealtad a Cristo, si se fijan. Esas son las dos cosas que caracterizan a las personas de esa iglesia. Y el amor a todos los santos. Pero les voy a decir una cosa. El Señor Jesús nos pide algo más. Obviamente, Él está hablando a una iglesia, y está hablando a una iglesia para un contexto de iglesia, y les está instando a que como iglesia se amen unos a otros. Pero como iglesia nos está llamando a amar a todos nuestros semejantes, a todo nuestro prójimo. Hay un tipo de lealtad eclesial o religiosa que no desemboca en el amor a los semejantes. Los monjes que se aíslan en una gruta, en una cueva, en un convento y no comparten todas las bendiciones espirituales que reciben, solo se las quedan para ellos. El Señor no quiere eso para nosotros.
esos cazadores de herejías, ¿no?, que desde la Inquisición española llevan persiguiendo a todos aquellos que van en contra de la sana doctrina, y los persiguen y los castigan y los insultan. Tampoco quiere el Señor que seamos así. Ya en la época de Jesús había algo así, los fariseos, que mostraban cierta lealtad a Dios, intentando respetar todas las leyes, pero despreciaban a quienes no pensaban como ellos. Mira, el verdadero cristiano ama a Cristo y ama a sus semejantes. Y todavía más, sabe que el verdadero cristiano sabe que no puede mostrarle verdaderamente su amor a Cristo de ninguna otra manera que mostrándole amor a sus semejantes. Por muy ortodoxa que sea tu iglesia, por muy pura y sana que sea tu doctrina y tu liturgia, no es una iglesia verdadera, en el sentido real del término, a menos que no se caracterice por su amor a sus semejantes. Puede que seas ortodoxo, pero lo siento si sueno duro, pero no eres cristiano. Si no muestras amor, no eres cristiano. La verdadera iglesia se caracteriza por un doble amor: amor a Cristo y a sus semejantes. Una iglesia que transmite odio es algo horrible. Y sin embargo, piénsalo, ¿estamos siempre alejados de esto? Ponte a pensar un poco, haz un poco de examen de ti mismo. ¿Odiamos a los comunistas? ¿Odiamos a los capitalistas? ¿Odiamos a los fundamentalistas? ¿Odiamos a los liberales? ¿Odiamos a la persona que tiene una teología diferente a la nuestra? ¿Al testigo de Jehová? ¿Al mormón? ¿Nos dirigimos a ellos de forma despectiva? Hacemos declaraciones a veces que se caracterizan no por amor cristiano, sino por una especie de amargura condenatoria. Y haríamos bien en recordar de vez en cuando que el amor de Cristo y el amor a nuestros semejantes no pueden existir el uno sin el otro. Defiende la fe, defiende la doctrina, defiende la liturgia, pero defiende sobre todo el amor de Cristo y transmítelo ahí fuera. Este sábado hemos tenido una oportunidad tremenda de hacerlo. En la Feria de la Solidaridad estábamos rodeados de un montón de gente que pensaban diferente a nosotros, que no tenían nuestros valores, pero estábamos ahí, sinceramente al principio no sabía muy bien cuál era el nexo de unión que nos unía, pero estábamos ahí porque queríamos servir a la sociedad que nos rodea, queríamos ayudar al necesitado, queríamos ayudar al desvalido, queríamos ser de bendición para el que nos rodea. Eso nos unía. ¿Y quién ha puesto ese sentimiento en el corazón humano? ¿Creen que eso está en el corazón humano de verdad? ¿La historia de la humanidad refleja que eso está en nuestro corazón de forma inherente? Para nada. Somos imagen y reflejo, criaturas de un Dios bueno. Y eso es lo que tenemos en común. Y eso es lo que nos debe llevar a amar a nuestros semejantes, aunque no crea lo mismo que nosotros. Seguimos leyendo los versículos del 17 al 21. Por favor, Liz. Empieza a pedir Pablo una serie de cosas. Vamos a intentar analizarlas una a una. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo, escuchen bien, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. En este pasaje vemos que Pablo pide a Dios una serie de cosas para la iglesia que ama y que va bien. Pide primeramente al espíritu de sabiduría. La palabra que usa como sabiduría en griego es Sofía, y Sofía no es solo sabiduría en griego, es el conocimiento de las cosas más profundas de Dios. Se referían a eso los griegos cuando usaban esta palabra. Pide que la iglesia se conduzca,
sea conducida a mayores y mayores profundidades en el conocimiento de las verdades eternas, de las verdades de Dios. Para que eso suceda, hace falta varias cosas. Y nosotros como iglesia tenemos que concienciarnos con eso. Primero, es necesario que seamos personas que nos guste pensar. Da igual tu nivel intelectual, educativo. Necesitamos en la iglesia personas que piensen por sí mismas y que reflexionen sobre sí mismas, sobre su corazón, sobre su sociedad, sobre lo que rodea y qué hay de malo en esta sociedad y cómo lo podemos mejorar a la luz de la palabra. Necesitamos personas que examinen su vida y reflexionen en las verdades de Dios. Otra cosa que hace falta para esto, que es necesario contar con un ministerio de enseñanza, no solo de niños como el que tenemos, sino de adultos, y que se base en la Biblia, que la Biblia sea nuestra principal fuente de enseñanza. Tenemos que aprender, tenemos que crecer, tenemos que formarnos, tenemos que aprender más de Dios. Cuanto más conozcamos a Dios, más nos pareceremos a Él. Cuanto menos conozcamos a Dios, más inevitablemente nos alejaremos de Él, porque más entrará la influencia de la sociedad y del mundo en nuestra vida. Y otra cosa necesaria es que tengamos un sentido de equilibrio, no dedicar horas y horas a cuestiones administrativas y de organización, y más a cuestiones espirituales. No volvernos locos con hacer cosas, con el activismo, y sí, volvernos locos por nuestro Señor Jesús. Volvernos locos por conocer a nuestro Señor Jesús, y que el Señor Jesús entre en nuestras vidas de verdad, y nos cambie, y dirija nuestras vidas. Y Pablo esto lo sabía. Y Pablo pide otra cosa a Dios. Pablo pide a Dios también para la iglesia una revelación y un conocimiento más pleno de Dios. Para el cristiano el crecimiento en el conocimiento y en la gracia es esencial. Cualquier persona que tenga una profesión sabe que no se puede permitir dejar de formarse. Nunca dejas de formarte, nunca dejas de aprender. Y el cristiano debe ser igual. La vida cristiana se podría definir como conocer a Dios cada día más y mejor. ¿Por qué? Porque creemos lo que decimos a los no creyentes cuando nos dicen, es que tú tienes una religión, y nosotros contestamos, no, yo no tengo una religión, tengo una relación. ¿Creemos eso de verdad? Si lo creemos de verdad y lo vivimos, apliquémoslo de verdad. Si lo que tenemos es una relación personal con Dios, es como tener una amistad. Y una amistad que no crece en intimidad con el tiempo, por propia experiencia sabrán que se desvanece. Se termina por desvanecer, inevitablemente. Y esto es lo que sucede entre nosotros y Dios si la descuidamos, si descuidamos esa intimidad. Pablo pide una tercera cosa a Dios. Pide a Dios para la iglesia una nueva conciencia de la esperanza cristiana. Es casi una característica de la edad que vivimos, de la época que vivimos y el mundo en el que vivimos. Un mundo sin esperanza, un mundo falto de esperanza. Pide que tengamos esperanza en el Jesús del que acaba de hablar en estos versículos, porque Él ya ha vencido y Él tiene la victoria en su mano. Pide una cuarta cosa también, pide a Dios para la iglesia una nueva conciencia del poder de Dios, porque para Pablo la prueba suprema de ese poder, ¿cuál había sido? ¿Qué acabamos de leer? La resurrección. Muy bien, casi lo decimos al unísono. La resurrección. Esa fue la demostración definitiva de que el propósito de Dios no se puede detener por ninguna acción humana. El propósito de Dios no lo puede parar ni la muerte, porque Él ha vencido a la muerte. Él resucitó de los muertos. Tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que transmitirlo. Tenemos un Dios que está por encima de todo lo de este mundo, porque incluso la muerte no pudo con Él. Para Pablo es la prueba suprema del poder de Dios. Fue la demostración de que el propósito de Dios no se puede detener. Y en un mundo como el que vivimos, que parece absolutamente caótico, que parece sin sentido, que parece que nos vamos a destruir unos a otros, es bueno darse cuenta de que Dios sigue en control de todas las cosas, que ese Dios poderoso es el que controla el rumbo de la historia, el principio, el recorrido y el final. Hay una quinta cosa. Pablo acaba hablando de la conquista de Cristo en una esfera que no quiere decir gran cosa a mucha gente hoy.
La Reina Valera 60 dice que Dios ha elevado a Jesucristo sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. En los días de Pablo, estas palabras tenían mucho sentido. Quizás hoy en día no... Es como lo que hablaba antes, ¿no? Cuando le lees esto a un no creyente, a alguien que lee por primera vez la Biblia, se lo tienes que explicar. Porque ¿qué es eso de principados y potestades? ¿Qué es eso de que me estás contando? Pero en aquel momento, a los primeros oyentes que oían a Pablo, tenía mucho sentido. Porque en los días de Pablo se creía sin la menor duda tanto en los demonios como en los ángeles, en los principados y potestades, en los poderes sobrenaturales que hay detrás de este mundo natural que vemos. Y estas palabras que usa Pablo son dos títulos de diferentes grados de ángeles. Y está diciendo que no hay ningún ser en el cielo ni en la tierra al que Jesucristo no sea superior. Y eso nos tiene que dar también garantía y seguridad en nuestra vida. No hay nada, ningún poder en este mundo, en este universo, en esta realidad que nos pueda dañar de forma eterna. Imposible. Porque Jesucristo está por encima de todo. En esencia, la oración de Pablo es que los creyentes, la iglesia, nos demos cuenta de la grandeza del Salvador que Dios nos ha dado. Y me gustaría terminar con los últimos 2 versículos de este texto que hemos leído, el 22 y el 23. Y me gustaría concluir con esto porque vengo a hablar de iglesia, vengo a hablar del cuerpo de Cristo, y qué mejor que lo que dice el apóstol Pablo en estos versículos. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Este, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Empecé esta predicación hablándoles de que hemos tenido un fin de semana intenso, movido, cansado. Físicamente a lo mejor estamos cansados, pero ¿cómo estamos espiritualmente? Bendecidos. Esa palabra tan evangélica, ¿verdad? Que no se usa mucho en la calle, pero que nosotros usamos con tanta alegría. Estamos bendecidos, ¿por qué? Porque hemos tenido un montón de actividades bonitas en las que hemos podido... Eso también. Estamos bendecidos porque esto se ha hecho realidad este fin de semana. ¿Puedes poner otra vez los versículos, Liz? Los últimos, 22 y 23. Esto se ha hecho realidad este fin de semana. Se hace realidad muchos fines de semana, se hace realidad muchas semanas, porque la iglesia está viva y funciona siempre. Pero este fin de semana hemos podido verlo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y los dio como cabeza de todo, y los dio como cabeza de toda la iglesia. Y el 23, esta, que es su cuerpo, esta iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. El jueves no teníamos ni idea cómo humanamente íbamos a poder cubrir todas las actividades que teníamos este fin de semana, porque tenemos recursos limitados, humanos y materiales, pero tenemos un Dios que está por encima de todas esas cosas, y tenemos un cuerpo de Cristo, una iglesia que con cada uno de sus miembros, si se ponen a trabajar juntos, si se unen y se unen a ese que es la cabeza de todo y la que da la plenitud de todo, somos capaces de cualquier cosa. ¿Creemos en eso? Amén. Que el Señor nos permita esta semana ser iglesia, ser cuerpo de Cristo y transmitir esa plenitud que es la cabeza de esta iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Vi una estrella fugaz y a la luna dormir y copos de nieve caer sobre mí detrás del horizonte el sol esconderse. Aún me sorprende milagro que encierra Hoy se abren mis ojos con mayor claridad. Entiendo el misterio
Bueno, vamos a tener la oración final. Amante Dios, gracias, Señor. Gracias por este culto tan maravilloso, Señor. Gracias por las palabras, por las alabanzas. Gracias por cada persona que estuvo aquí, Señor, presencial y por YouTube, Señor. Gracias por los niños, Señor. Gracias por cada participación. Gracias por traernos con bien, Señor. Y, Señor, ahora llévanos a todos nosotros, Señor. Bien, Señor, a nuestra casa, a lo que vamos a conducir, a lo que no vamos a conducir, Señor. Toma el dominio en control de nosotros durante esta semana, Señor. Cuida de cada uno de nosotros y de nuestros familiares y de todas las personas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tener la bendición final y será en Efesios del capítulo 6, del 23 al 24 y la leemos toda junta. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo le conceda paz, amor, fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor irreparadero. Amén. Que el Señor le bendiga a todos, que tengan una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, pero el domingo que vengan, que no hay excusa.